Le damos la bienvenida a todos los estudiantes de tercer grado del nivel secundario. Yo soy su maestra Sara Lorenzo y les acompañaré en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde desde nuestro entorno aprenderemos más sobre dos ramas de las ciencias de la naturaleza, la física y la química. Pero antes, acompáñame a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que para salvar tu vida y la de los tuyos, debes tomar estas medidas de manera correcta y consciente. Hola neurona, ¿cómo estás? Muy bien, maestra Sara, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Qué te parece si nos das un resumen de la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos el concepto de ley científica y vimos las 3 leyes del movimiento de Isaac Newton, las cuales son ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica y ley de acción y reacción, y de ella aprendimos los fundamentos básicos que rigen a cada una. Y por último, realizamos ejercicios con situaciones presentes en la vida diaria. Muy bien, neurona. Y para seguir aprendiendo, vamos con nuestra palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es gravedad. Gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. También podríamos decir que es la fuerza que hace que los cuerpos se dirijan hacia el centro terrestre, por una mutua atracción de la masa del cuerpo y de la Tierra. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el movimiento de caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos. Este fue descrito por primera vez por Galileo Galilei. Y para esto vamos a comprobar el día de hoy a través de un experimento. Te invito a que tomes una hoja de papel
y cualquier otro objeto que encuentres en tu casa, pero que sea más pesado que ese papel. Por ejemplo, aquí yo tengo una hoja de papel y una caja. La caja es más pesada que la hoja y la vamos a lanzar desde la misma altura hasta el suelo y vamos a observar lo que sucede. Presta mucha atención. Ambas están a la misma altura y vamos a comprobar cuál de las dos cae primero o si las dos caen al mismo tiempo. ¿Qué crees tú que sucederá? Qué interesante, profesora. ¿Cuál crees tú que cae primero, Neurona? Creo que la caja, porque es más pesada. Veamos si tienes la razón. Las lanzamos ambas y pudimos ver que la caja cayó primero. Pero ahora me gustaría hacerlo nuevamente, pero esta vez con la hoja enrollada. A ver qué sucede. Neurona, ¿qué crees tú que sucederá si enrollamos la hoja y los lanzamos nuevamente? Creo que en esta ocasión la hoja caerá más lento. A ver, tenemos la hoja y la enrollamos. Ahora lanzamos desde la misma altura y lo dejamos caer. ¿Viste lo que sucedió, Neurona? ¡Wow, profesora! Ambos cayeron al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Esto fue lo que quiso explicar Galileo Galilei. Lo que sucede es que cuando un objeto cae más lento se debe a que ese objeto no hace resistencia al aire, por lo cual cae de manera oscilante y por eso no tiene un movimiento en caída libre. Es decir, el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino un movimiento oscilante. Ahora bien, cuando la distancia entre el suelo y los dos objetos es pequeña, lo que sucederá es que ambos van a caer al mismo tiempo independientemente del peso o la masa de esos objetos. Galileo Galilei no pudo ser capaz de crear un espacio al vacío, es decir, eliminando todo el aire, por lo cual lo que realizó fue experimentos con objetos de metal de diferentes pesos, unos de 1 kilogramo, otros de 10 kilogramos, y ¿sabes lo que sucedió? Lo mismo que ha ocurrido hoy con nuestra caja y nuestro papel enrollado, que ambos, independientemente del peso, cuando la resistencia al aire es similar, van a llegar de manera simultánea al suelo. ¿Sabes por qué? Esto se debe a la gravedad, porque con las medidas tomadas de manera cuidadosa, sucederá que cerca de la superficie terrestre los objetos tendrán una aceleración constante, es decir, la misma aceleración. ¿Sabes cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre? Según tengo en mi base de datos, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. El valor de la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en la superficie terrestre, pero esta puede variar dependiendo del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, a medida que nos acercamos a los polos terrestres, esta va a aumentar. Ahora bien, la aceleración de la gravedad, como es aceleración, es una magnitud vectorial. Y dijimos, cuando hablamos de magnitudes físicas, que las magnitudes vectoriales tienen una característica, y es que además de un número y de una unidad de medida, también tienen una dirección y un sentido. Y como la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, es decir, tiene una dirección vertical y un sentido hacia abajo, entonces
el valor de la aceleración de la gravedad será negativo, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. A ver, neurona, ¿hay alguna pregunta de las redes sociales hasta ahora? Justo eso le iba a informar. Un estudiante nos acaba de enviar una pregunta. ¿Y cuál es? Vamos a escuchar. Josué Mariñez, desde San Cristóbal, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento de caída libre de los cuerpos? Interesante pregunta, neurona. Para esto nos acercaremos a la pizarra para poder saber cuáles son las fórmulas o ecuaciones para resolver problemas de caída libre. La primera es la velocidad final. Esta será igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. También podemos calcular la distancia, la cual será igual a la velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. También la distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra fórmula para calcular la distancia es distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estas son las 4 fórmulas que podemos utilizar para calcular el movimiento de caída libre de los cuerpos. Ahora bien, vamos a resolver un ejercicio. Borramos esto para poder resolver nuestro ejercicio. El ejercicio dice de la siguiente manera. Una pelota se deja caer desde una ventana que se encuentra a 19.6 metros del piso. ¿Qué tiempo tardará en caer y con qué velocidad llegará al suelo? Entonces debemos utilizar una fórmula que contenga todos los datos que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Utilizaremos la fórmula número 3, la vamos a copiar de este lado. Dijimos que distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a ver cuáles son los datos que nos proporciona nuestro problema. La velocidad inicial será igual a 0. ¿Por qué? Porque la pelota fue lanzada desde el reposo. Entonces, su velocidad inicial era 0. La altura a la cual se encontraba la pelota es de 19.6 metros. Quiere decir que esa es nuestra distancia. La distancia será igual a 19.6 metros, la cual le colocaremos el signo negativo porque va hacia abajo. La pelota estaba en una ventana y cae hacia abajo. El valor de la gravedad será igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo no lo conocemos, es lo que vamos a descubrir, y la velocidad final. Podemos poner tiempo, signo de interrogación, porque no lo conocemos, y velocidad final por igual, un signo de interrogación. Entonces, vamos a resolver nuestro ejercicio.
En esta fórmula vamos a sustituir cada variable por su valor. La primera variable que tenemos es la distancia, que es igual a menos 19.6 metros. Esto será igual a la velocidad inicial, que es 0. Y si lo multiplicamos por el tiempo, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, más 1/2 de la gravedad. ¿Cuánto dijimos que vale la gravedad? Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, también al cuadrado. Tenemos entonces, vamos a despejar. Tenemos que el tiempo al cuadrado será igual a menos 19.6 metros, que es mi distancia, dividido entre 1/2 de menos 9.8. 1 por menos 9.8 me dará menos 9.8. Entre 2 será igual a menos 4.9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto me dará, neurona, cuando yo divido menos 19.6 metros entre menos 4.9, ¿cuánto dará esto? Da 4, profesora. Muy bien. Entonces tenemos metro se va con metro y me queda segundos al cuadrado. Para yo tener entonces ese cuadrado de ahí eliminado, ¿qué hago? Busco la raíz cuadrada de 4 y esto me dará 2. Entonces, el tiempo será igual a 2 segundos. Ese es el tiempo. Pero también me pide que calcule la velocidad final, la velocidad a la cual cayó la pelota. Para esto tenemos entonces que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Sustituimos cada variable por su valor. Velocidad final será igual a 0 más la gravedad menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 2 segundos. Cuando yo multiplico menos 9.8 por 2, eso me da un total de 19.6. Un segundo de este se va con este segundo y me queda metros por segundo. La velocidad final será igual 19.6 metros por segundo y el tiempo 2 segundos. Ahí resolvimos 2 ejercicios en un solo problema. ¿Todo claro, neurona? Por supuesto que sí. Muchos números, pero todo está muy claro. Sustituimos cada variable por su valor y resolvemos la operación matemática. ¿Qué te parece, neurona, si ahora tenemos una pequeña trivia? A ver si el tema ha sido entendido de manera correcta. Me parece excelente. Escucha, la primera pregunta dice: si se dejan caer desde una ventana una hoja de periódico y una esfera de cobre, pero ambas tienen el mismo peso, ¿cuál crees que llegará primero al suelo y por qué? Espere, estoy analizando. A ver, ambas tienen el mismo peso. Una es una esfera de cobre y el otro una hoja de papel. Pesan lo mismo. ¿Cuál llegará primero al suelo? Entiendo que la esfera de cobre llega primero al suelo.
porque presenta un área menor y recibe menos resistencia al aire. Muy bien. Como el cobre es más pesado que el papel, si ambos tienen el mismo peso, se supone que la esfera de cobre va a ser más pequeña. Aunque pesará lo mismo, esta no hace resistencia al aire, por lo cual caerá primero al suelo. Muy bien, neurona. A ver si me contestas esta. Si una bala es disparada verticalmente hacia arriba con una rapidez o velocidad de 500 metros por segundo, ¿cuál será el valor de la gravedad que deberá usarse para resolver este problema? Un momento. Nuevamente estoy analizando esta pregunta. La respuesta correcta es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, neurona. La gravedad en la superficie terrestre siempre será la misma. Como la bala fue lanzada hacia arriba, entonces esta gravedad será negativa. Muy bien, neurona. Estás aprendiendo. A ver, te tengo una última pregunta. Si desde un edificio muy alto se deja caer una piedra, ¿cuándo será mayor su velocidad? ¿En el primer segundo o en el quinto segundo? Un momento, profesora. Identifico que la respuesta correcta es en el quinto. Muy bien. Si la dejamos caer, entonces su aceleración será mayor en el quinto segundo. Creo que has prestado mucha atención. A ver, neurona, ¿quieres que te explique otro ejercicio? Disculpe, profesora. Me quedó una duda del ejercicio que explicó en la pizarra. ¿Y cuál es tu duda? ¿Me puede explicar nuevamente de dónde salen los 2 segundos? Claro que sí. El tiempo es igual a 2 segundos, pero vamos a ver de dónde salió esto. Te explico. Cuando sustituimos cada variable por su valor, luego entonces procedimos a realizar la operación matemática. Primero, cuando nosotros tenemos aquí 1 por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, tenemos que dividirlo entre 2. Un medio de esto es la mitad. Entonces tenemos que esta parte del ejercicio nos dio menos 4.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, cuando nosotros estamos despejando una fórmula, lo que está sumando pasa restando. Lo que está restando pasa sumando. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora bien, si está expresado como exponente, pasa como raíz, y viceversa. Si está como radical, pasará como exponente. Dicho esto, está mucho más claro. Tenemos entonces que esta parte que está aquí multiplicando pasará dividiendo. Por eso está debajo. Multiplicando pasa dividiendo. Entonces, este tiempo que está aquí tiene un exponente, 2. Lo que está como exponente lo pasamos como radical. Yo quería eliminar ese exponente, pero no puedo desaparecerlo. ¿Qué hago? Lo paso como raíz. Entonces, raíz de 4 será igual a 2. Por eso me queda entonces 2 segundos. Yo tenía que 4 segundos al cuadrado era el tiempo. Entonces, ese 2 lo paso como raíz y raíz de 4 es igual a 2. ¿Está todo más claro ahora, neurona? Está todo mucho más claro, profesora, y estoy lista
para realizar el resumen. Pero primero, necesito que todos me presten mucha atención. De acuerdo, te escuchamos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? En la clase de hoy, aprendimos acerca del movimiento de caída libre. Y vimos que cuando dos cuerpos son lanzados al vacío al mismo tiempo, estos caen simultáneamente, siempre y cuando la resistencia al aire sea mínima. Y por último aprendimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, Neurona. Excelente resumen. Espero que tú también hayas podido realizar tu resumen para poder fijar los aprendizajes adquiridos el día de hoy. Si te queda alguna duda, puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para profundizar más sobre el tema. También puedes socializarlo con tu maestro titular. Hasta la próxima.